noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Hoy desde la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, ya en modo Navidad. Carmen, muy buenas noches. Hola Valentina, buenas noches para ti, para nuestros televidentes. Y no solo Bogotá, todo el país ya encendió su alumbrado navideño dando inicio a esta festividad. A escasos días de terminar el periodo legislativo, la Cámara adelantó varias iniciativas que espera el país. La reforma a la salud y la posibilidad de cambiar de partido político son algunas de ellas. Así es, Carmen, y en Noticias Cámara de Representantes les tenemos todos los detalles. Por ahora los invitamos a conocer los titulares de la información más relevante que tendremos para ustedes en la presente emisión. Bienvenidos. Hundimiento de ley de financiamiento generó opiniones encontradas entre los legisladores. Golpeando el bolsillo de los colombianos y afectando a nuestras empresas. Avanza ley de jurisdicción agraria. Comisiones de Cámara y Senado aprueban proyecto que facilitará la resolución de conflictos en el campo. Y con esto cerramos un círculo para que hayan jueces agrarios en los territorios. A sanción presidencial pasa la reforma al Código Procesal del Trabajo, marcando un hito histórico que beneficia a millones de colombianos. Sea una justicia que restablezca los derechos y las garantías de los trabajadores. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Las comisiones primeras de Senado y Cámara avanzaron en la aprobación del proyecto de ley que implementa la jurisdicción agraria para dar solución a los problemas relacionados con la tenencia de tierras en el país. Los detalles a continuación. Tenemos la esperanza de que exista una jurisdicción agraria donde se puedan resolver todos los conflictos del campesinado. Ese deseo de Marta y millones de campesinos está más cerca de cumplirse. Hubo 47 votos a favor para aprobar el antepenúltimo debate en el camino de definir las competencias de la jurisdicción agraria. Y con esto cerramos un círculo para que hayan jueces agrarios en los territorios y quién lo pensara, después de prácticamente 100 años pudiésemos llevar la justicia al campo, porque tal cual como está hoy no ha sido posible, cumpliendo un elemento central del punto 1 del acuerdo de paz. La tenencia de la tierra. ¿Cuál es el conflicto? Por supuesto, todo el proceso que se genera entre los propietarios sin títulos y los propietarios con títulos. El gobierno nacional celebra y sigue con el pie en el acelerador. Si con el mensaje de urgencia logramos prontamente tener esta jurisdicción, competencias y principios, podemos tener en el 2025 la primera implementación de los juzgados y algunos tribunales en el campo colombiano. En medio del debate, buscando que la justicia no cojee en el campo, se expusieron ciertas preocupaciones. Esto debe hacerse protegiendo la propiedad privada y no entregando unas facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras. Están creando un fondo, otra vez más fondos, más donantes, que ya conocemos esta fórmula, dizque para capacitar comunidades agropecuarias o campesinas en resolución de conflictos. Eso termina saliendo mal. Para que el sol asome en el campo de la justicia, todavía tendrán que florecer 2 debates más. Precisamente las redes de los representantes se movieron alrededor de la jurisdicción agraria, una herramienta jurídica que, como ya lo vimos, busca resolver en el menor tiempo posible los conflictos rurales. Veamos lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. El respaldo a la iniciativa fue unánime en las comisiones primeras, pero algunos hicieron reparos a aspectos puntuales del texto. El representante Luis Alberto Albán, del Partido Comunes, celebró así la aprobación del proyecto. Abro comillas. Logramos acuerdos, consensos en el debate de la jurisdicción agraria ya. Se aprobó, pero tenemos que decir, faltó el corte de cierre. Sin embargo, la aprobación de este proyecto es un avance, un paso significativo. Por su parte, la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, manifestó que buscará en el segundo debate precisión en algunos puntos del articulado. Abro comillas. Primero, no todo lo rural es agrario. 2, que lo agrario no prevalezca sobre lo ambiental. 3, conflictos ambientales no deben ser resueltos por jueces agrarios. Y 4, no a la ocupación de baldíos inadjudicables. Por último, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, indicó que, abro comillas, el propósito de la justicia tiene que ser garantía para toda la ciudadanía, sin importar ideología. Tenemos que brindar certeza jurídica.
Esta jurisdicción para el agro buscará ser la herramienta jurídica para resolver los conflictos sobre la tierra rural y la producción agraria. La plenaria de la Cámara definirá la viabilidad del proyecto. Finalmente, no avanzó la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional. Las comisiones económicas no consiguieron el consenso para sacarla adelante. No se logró consenso para la ley de financiamiento. Las comisiones económicas de Cámara y Senado no apoyaron la ley por 12 billones de pesos para ajustar la financiación del presupuesto del 2025. Una ley de financiamiento es una cosa muy distinta, donde habían consensos, donde pudimos avanzar en varias proposiciones para beneficiar a los más desfavorecidos, pero que además se necesitaban estos recursos para el SENA, para el DPS, para víctimas, para vías terciarias. Le han negado el Congreso de la República a un proyecto de ley que reactiva la economía en Colombia, que da beneficios tributarios a las empresas y a las inversiones en energía, en transición energética, en proyectos de desarrollo social. Sin embargo, el archivo de la iniciativa logró la mayoría dentro de los parlamentarios de los diferentes partidos que sentían que esta ley de financiamiento afectaba económicamente a los diferentes sectores. Queda claro que el Congreso de la República le está diciendo al gobierno de Gustavo Petro que debe recortar los gastos de funcionamiento y no pensar en seguir gastando a punta de nuevos impuestos, golpeando el bolsillo de los colombianos y afectando a nuestras empresas. Lo que le decimos al presidente Petro es que invierta en los territorios. La reactivación económica se hace con la inversión del presupuesto que no ha podido ejecutar. Se ha hecho basado en una reducción de los gastos del gobierno nacional, sin pensar en la realidad económica que estamos viviendo, y creo que hoy las comisiones económicas, tercera, cuarta, tanto de Cámara como Senado, hemos estado en sintonía con la realidad del país. Hay que decir que el Congreso fue coherente con los colombianos, con los que nos eligen, con la gente que está en la calle. No más impuestos para nuestro pueblo. Colombia no aguanta más. Precisamente la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, explica las razones por las cuales los partidos en oposición no acompañaron el proyecto. Esto es la posición en Cámara. Ayer celebramos un triunfo para el país. La nefasta ley de financiamiento presentada por el gobierno de Gustavo Petro fue archivada. El gobierno de Gustavo Petro no ha sido capaz de cumplirle a las regiones, no ha sido capaz de cumplirle al país. La inversión no llega a los municipios ni a los departamentos. La soberbia y la terquedad de un gobierno que ha fracasado en el manejo de las finanzas públicas e intenta culpar al Congreso de la República por su mediocridad. A la fecha, el presupuesto 2024 no lo ha ejecutado y, peor aún, ha realizado 2 recortes por valor de 50 billones de pesos, dineros que dejarán de financiar los proyectos de interés de las regiones. Son más de 100 billones sin ejecutar en lo que va de este año. Petro recibió un país con un crecimiento económico superior al 6%, aunque recién salíamos de pandemia. Y hoy sus amigos celebran un crecimiento del 2% y lo intentan mostrar como un gran logro. Presidente Petro, no se haga más la víctima. Abrochémonos el cinturón, deje de abrir tantas embajadas para sus amigos, bájele a la carga burocrática y sí o sí, presidente, acabe con la corrupción que ha sido una constante en su gobierno. Pero el mejor de todos los jueces que tiene usted, presidente, es cada una de las familias del país que todos los días sienten la difícil situación económica que atravesamos por culpa de su gobierno. Después de 70 años se actualizó el Código Procesal del Trabajo, un hecho histórico al que solo le falta la firma del Ejecutivo para convertirse en ley. Dentro de los avances, la implementación de herramientas tecnológicas para la modernización de la justicia laboral. Fueron jueces, académicos, sindicatos, centrales obreras y trabajadores los que construyeron este proyecto que recibió el Congreso y le camelló con juicio. Fundamentalmente los procesos laborales con el nuevo Código de Procedimiento van a ser mucho más ágiles. Hoy están demorando entre 5 y 10 años en resolverse un conflicto de orden laboral. ¿Y por qué no decir que estamos haciendo el tema de enfoque de género? Bastante importante. Hablar del tema las cuantías. Vamos a darle fuerza a los jueces del circuito cuando se aumenta la cuantía a 40 salarios mínimos legales mensuales. Esta nueva norma, además, garantiza la virtualidad y le abre puertas a la inteligencia artificial. La Corte Suprema de Justicia celebra su avance. Y eso sin duda hace que la justicia social sea una justicia que restablezca los derechos y las garantías de los trabajadores.
Hay otro detalle clave del nuevo Código Laboral que también celebra la central sindical más grande del país. Adicionalmente, se establece un tema muy importante como es un procedimiento especial para los actos discriminatorios de carácter sindical. Y eso es un elemento positivo. Estaba en 6 meses y logramos que quedara en 2 años. Se moderniza la justicia laboral en Colombia. En los últimos días, el Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, un hito en la descentralización de recursos en favor de las regiones. El presidente de la Cámara resalta la importancia de esta ley para el desarrollo social del país. Esto es Jaime Raúl Responde. La Cámara de Representantes acaba de aprobar una de las reformas más importantes en la historia reciente de nuestro país. De eso hablaremos hoy en Jaime Raúl Responde. Hola, presidente, ¿cómo está su merced? Compañero, ¿cómo me le va? Bien, muchísimas gracias. Presidente, precisamente se aprobó en esta semana la reforma de la autonomía territorial que le brinda a los municipios, a los departamentos, una facilidad mayor para brindar ayuda a esas necesidades que tenemos. ¿Qué se ha hecho desde la Cámara de Representantes precisamente para ir y solventar estas necesidades en los territorios? Precisamente aprobar esa reforma que tú mencionas, una reforma que cumple el mandato constitucional de 1991 que venía aplazado y que buscaba que municipios y departamentos tuviesen más competencias, mayor autonomía, pero también más recursos. Históricamente, después de muchos años de intentarlo, por primera vez bajo el liderazgo del gobierno y el trabajo conjunto con la Cámara, reformamos el modelo de transferencias o el sistema de transferencias de la nación a los departamentos y municipios, dándole mayores recursos a las regiones y a la espera de una ley de competencias que también permita que en los territorios la ciudadanía y sus líderes puedan también tener una visión propia de desarrollo. ¿Qué implicaciones reales tiene la aprobación de esta reforma? Actualmente, con la reforma, desde el 2027 en adelante se transferirán recursos progresivamente hasta llegar al 39%. Esto obviamente tiene un impacto en las finanzas centrales de la nación y para poder equilibrar ese impacto se tendrá la necesidad de en al menos un año el Congreso expedir una ley de competencias que así como le transfiere recursos con esta reforma que aprobamos a los municipios y departamentos, también se le transfieran competencias. Yo le quiero comentar, su merced sabe que yo soy concejal del municipio de Tibasosa y precisamente en estos territorios tenemos esas necesidades, pero también como concejales debemos hacerle seguimiento a estos recursos. Sí, la verdad es que la idea es que los alcaldes no tengan que venir hasta Bogotá para gestionar un proyecto en estas necesidades básicas por suplir, sino que atendiendo las prioridades del territorio, las necesidades básicas insatisfechas, la capacidad de gestión, pues estos recursos lleguen directamente a los territorios. Presidente, su merced, ¿qué mensaje nos deja a nosotros, quienes estamos en el territorio, a los alcaldes, a los gobernadores, tras esta aprobación de esta reforma? Bueno, apenas este es un primer paso importantísimo e histórico, por supuesto, que nos, hace sentir orgullosos de liderar, pero faltan muchos pasos más por dar. El siguiente, la ley de competencias, para que sepamos claramente con una participación activa de todos quién hará qué a partir de esta reforma tan importante. Pero algo fundamental, sin lo cual no podremos sacar adelante esta iniciativa, que es un sueño de la Constitución de 1991, es que en los territorios se elijan alcaldes, gobernadores, concejales y concejalas, diputados y diputadas que entiendan que los recursos públicos son sagrados y que tenemos que cuidarlos e invertirlos bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañero. Y le agradezco por haberme recibido y por haberme respondido las preguntas que desde el territorio tenemos para su merced. Muchas gracias. Bienvenido acá al Congreso de la República. Gracias, presidente. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara de Representantes no feneció la cuenta general del presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República, acogiendo el texto de la Comisión Legal de Cuentas, donde se detalla los ingresos y gastos públicos del año 2023. Por una razón muy sencilla, no se cumplieron las metas estipuladas para tal fin. Y nosotros, a partir de allí, hacemos una serie de recomendaciones que esperamos que el Gobierno Nacional la tenga muy en consideración
información para que prontamente podamos lograr el fenecimiento de la cuenta. Durante la plenaria de la Juventud que se realizó esta semana, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, pidió escuchar a los consejeros nacionales de Juventud, quienes hicieron algunas denuncias y pidieron garantías para las próximas elecciones, donde participarán ellos y otros candidatos. Una amenaza que sufrió un compañero del departamento del Santander. Puntualmente en el municipio de Pimilló Bolívar, en las elecciones que se llevaron a cabo en el 2021, no se pudieron realizar de la manera que era debido a la presencia de grupos al margen de la ley que cohibieron la realización de este espacio. Un reconocimiento especial al gobernador del departamento de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, como a los alcaldes y diputados de esa región, hizo el representante a la Cámara, Wilder Escobar, por las acciones que han adelantado para el bienestar de los habitantes de esa región. Pudimos hacer un reconocimiento, unas notas de exaltación a toda la trayectoria, obra y vida de estos líderes del departamento de Caldas. Poder hacer este tipo de reconocimientos en vida no solamente enaltece su labor, sino también estoy seguro que es un impulso para seguir adelante en estos 3 años que cada uno le corresponde sacar adelante en la gestión. El ambiente legislativo está en modo reforma a la salud, que tras superar el análisis de los impedimentos se adentra en la discusión de los 64 artículos que la componen. Veamos cómo avanza el debate. La plenaria ya avanza el segundo debate de la reforma a la salud, que en 64 artículos reúne los principales cambios que tendrá el sistema, como por ejemplo el giro directo que estará a cargo de la ADRES, las EPS pasarían a ser gestoras de salud y vida y el enfoque en salud preventiva que llegaría a las zonas más alejadas. El mejor regalo que este Congreso le podría dar a los colombianos y colombianas es la reforma a la salud. Si se aprueba esta reforma y empieza a implementarse, vamos a mejorar el acceso a los servicios, a transparentar el manejo de los recursos. Es mejorar esa salud de la mano con el gobierno, de la mano con las entes territoriales para poder brindarle un mejor servicio a los guainianos. Por su parte, otros congresistas han venido aportando propuestas que esperan sean incluidas en esta reforma. Prendemos una velita para que el gobierno nacional llegue a un acuerdo con el legislativo. En departamentos como el Amazonas necesitamos una salud, pero con enfoque diferencial, oportuna y de calidad. Agilizar los procesos en el INVIMA. El 60% de la industria colombiana pasa por el INVIMA. Sin embargo, los trámites son tortuosos y larguísimos. Mientras tanto, los ciudadanos esperan que la salud sea el verdadero regalo para la Navidad. Que la reforma sea efectiva para las personas, no para las instituciones. Una reforma que aparentemente sirve a las comunidades. Hoy nosotros creemos que debe haber un espacio para que esas comunidades entren, puedan proponer y participar. Se tenga muy en cuenta ahí en el concepto que nosotros metimos para tener en cuenta las enfermedades huérfanas. Apoyen estas reformas porque es para nuestro beneficio. Mientras los colombianos se preparan para las novenas, los representantes avanzan en la votación de los artículos de esta reforma tan esperada por el país. Con el tiempo justo espera avanzar el proyecto de la libertad política o transfugismo, propuesta que permite por una sola vez el cambio de partido a congresistas, diputados, concejales y ediles. El proyecto deberá cumplir su cuarto debate antes de que finalice la legislatura, si quiere seguir con vida el próximo año. Para algunos congresistas, el transfugismo es un tema de coherencia y una oportunidad para corregir errores en la política. Hoy están cansados de los gamonales, de los dueños del partido. Queremos democracia al interior de los partidos y tenemos que generar este espacio de libertad democrática para que puedan participar estos liderazgos en las próximas elecciones. Para que la gente tenga libertad de irse y ya el elector sabrá por quién vota. Es decir, usted un tipo que salta de la izquierda a la derecha, del centro, pues tampoco es confiable, pero ya es un tema del elector que debe identificar la necesidad política de cada persona y no permitir que cada 8 días nazca un partido nuevo. La propuesta incluye que se pueda renunciar un mes antes del inicio de inscripción de candidaturas y no un año antes como está actualmente. Yo creo que hay que liberar esa olla a presión aprobando este proyecto de ley porque como decimos en mi tierra, cada loro en su estaca, que la gente pueda quedar donde ideológicamente se siente bien. Por su parte, la oposición al transfugismo es radical en sus argumentos. Es cambiarse de partido como cambiarse de camiseta, o sea, no hay responsabilidad política, no hay identidad ideológica.
ideológica ni programática con los partidos. Hay que dignificar la política y el quehacer de los legisladores para que la gente vote consciente. De lo contrario será una defraudación al elector. No podemos nosotros modificar la Constitución con el ánimo de resolver un problema personal que tenemos dentro de nuestro partido. Para eso no puede llevarse al país a deteriorar la política. El proyecto recién pasó su tercer debate en Comisión Primera de Cámara y ahora tiene la obligación de superar la plenaria en este 2024 para mantenerse con vida en el Congreso. La Guajira podría contar con una empresa que garantizaría el suministro de agua y saneamiento básico en el departamento. La iniciativa fue acogida por la Comisión Quinta y solo le queda un debate para convertirse en una realidad. En una ardua jornada de discusión fueron aprobadas iniciativas como la creación de la Agencia de Comercialización y Dignidad Agropecuaria y la de garantizar el acceso al agua potable en La Guajira. Crear una entidad especializada que esté adscrita al Ministerio de Vivienda, que tenga autonomía y que le permita, a partir de su independencia, pero además de la articulación interinstitucional con los municipios, con la gobernación y con las entidades de orden nacional, lograr hacer gestión del recurso hídrico. También fueron aprobadas iniciativas para proteger y conservar los humedales y declarar a La Mojana y sus hábitats como sujetos de derecho. Ejercer algunas acciones tendientes a preservar esos humedales que, como lo anotábamos en mi informe de ponencia, traen muchos beneficios, traen beneficios a la biodiversidad, pero también traen unos beneficios sociales por cuanto se incentiva temas como el turismo ecológico. Lo que buscamos es definir una hoja de ruta clara y permanente para poder transformar a La Mojana, para poder resolver el problema estructural que tiene esta bella subregión y definitivamente poder traer prosperidad no solamente a esos ecosistemas, sino también a sus comunidades. Por último, se aprobó la iniciativa para regular el sector panelero y fortalecer el fondo de fomento de la hortifrutícola. Desde el Ministerio de Agricultura se puede resaltar también no solo ese trabajo que hace el panelero de la cosecha, sino también el acompañamiento que tiene el Ministerio para darle reconocimiento también a esa labor de ese proceso en la cosecha, en la producción y en la comercialización de este producto insignia del país. Significa que ahora va a estar muy robusto este fondo. ¿Para qué? Para apoyar fundamentalmente a los productores. Una delegación de congresistas viajó a Ucrania, invitados por el gobierno de ese país, quienes pudieron comprobar los estragos de más de 2 años de guerra con Rusia. Más de 2 años después, por invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una delegación de 12 países, entre los cuales se encuentra Colombia, viajó a territorio ucraniano para comprobar de primera mano la huella de una guerra cruenta que, como todas las guerras, ha dejado más perdedores que ganadores. El principal motivo de la visita era informarnos de primera mano sobre lo que ha tenido el conflicto y las dificultades que ha tenido para la población ucraniana. Lo que quería el gobierno es contrarrestar un poco la propaganda que se ha hecho a raíz del conflicto, la afectación que ha tenido a los niños y niñas que han sido los más afectados. El 24 de febrero del 2022, el sonido de las balas y las bombas sacudieron a Ucrania. Rusia, comandada por Vladimir Putin, había tomado la decisión de invadir parte de su territorio, una historia entre separatistas, prorrusos y la intención de dominar la región del Donbass por parte de Rusia. Hay cerca de 10.000 a 11.000 niños desaparecidos. Cuando los rusos entraron a la frontera y invadieron estas ciudades, retuvieron población civil que la tienen hoy en Rusia. O sea, Ucrania no tiene detenidos civiles, Rusia sí tiene detenidos civiles. Según las últimas cifras entregadas por parte de la Cancillería, al menos 500 colombianos han participado en esta guerra, de los cuales unos 300 han encontrado la muerte en medio de este conflicto. Hay unos dramas complejos. Ellos están allá por un tema económico. Sé que les pagan cerca de 5.000 euros al mes y se han ido a arriesgar la vida. Desde 2008 el país viene empeñado en eliminar todo tipo de violencias contra la mujer. Cada año se evalúan los avances y desafíos. En Mujeres con todas las de la ley, analizamos el informe de control político y las acciones de las instituciones encargadas de hacer realidad las leyes que protegen nuestros derechos.
La Ley 1257 de 2008 es tan importante que a partir de ella han surgido otras leyes y políticas públicas. Este año, varias organizaciones realizaron riguroso seguimiento a su implementación. Hay avances, pero aún faltan aspectos por mejorar. Ya hay unas rutas de acción para poder atender cada uno de estos casos y que no queden en la injusticia. Que el Ministerio de la Igualdad reconoció que tiene que hacer mayor implementación de los recursos para las casas refugio, que el Ministerio de Justicia manifestó su preocupación y que realmente tiene que hacer mejores implementaciones de esta ley, y que la Policía Nacional, quien es a donde la mayor número de nuestras víctimas acuden, reconoció que el talento humano tiene que ser mejor capacitado. Lamentablemente la articulación institucional no está, lo que lleva a que las cifras de violencia de género sigan siendo muy alarmantes. Desafortunadamente a 2024 tenemos ya 745 feminicidios los que se han reportado. En este control político también surgió una idea para atender situaciones de violencia de género. Crear un fondo que nos permita la erradicación de la violencia. La idea de este fondo es que nos permita tener mayores recursos para las casas refugio, para la capacitación del talento humano, ya sea en el sector justicia, como en la policía, como en las comisarías de familia. Realmente lo que queremos es que nuestras mujeres se sientan acompañadas y que no les dé miedo denunciar. Porque no es justo que una mujer que ha estado sufriendo tanto tiempo tenga un proceso 5 o 6 años en una fiscalía y no pase nada y ella se tenga que estar escondiendo porque el hombre la va a matar o porque le mata a sus hijos o porque la agrede su familia. En vilo podría quedar el ajuste aprobado al 4 por 1000 en la reforma tributaria del 2022 y que debe entrar en vigencia en los próximos días. Según los congresistas, el sector bancario no tiene capacidad técnica y operativa para aplicar la nueva norma. La reforma tributaria del 2022 propuso un ajuste en el 4 por 1000, pues según esta ya no será necesario marcar una única cuenta bancaria como exenta del impuesto, sino que todas las cuentas de la persona estarían exentas. Sin embargo, algunos representantes consideran que la entrada en vigencia de este ajuste no se podrá implementar. En el año 2022, a alguien se le ocurrió decir que no debe ser una cuenta, sino todas las cuentas que la persona tenga, hasta el monto de 14,5 millones. Tecnológicamente es imposible, porque la Asociación Bancaria ha intentado por todos los medios de hacer un programa que capte las cuentas que tiene cada colombiano para poderle contabilizar ese beneficio. Supuestamente eso debe empezar a regir esta semana. Tecnológicamente no está preparado el país para ello. Seguirá la norma que protege la cuenta que cada colombiano haya registrado. No estamos preparados para esto porque aquí lo que pretende la reforma tributaria que se aprobó es hacer cruces de información para saber cuándo una persona supera los 13 millones de pesos de transacciones en valor transaccional por mes, y a esos que superen ese valor se les cobraría el 4 por 1000. Nosotros hoy pues marcar la cuenta es más fácil para poder llevar ese control del 4 por 1000. De esta manera se necesitan sistemas de información que sean interoperables, que puedan compartir información entre sí, que se puedan hacer cruces de información, y hoy no estamos preparados para ello. Para los congresistas esto sería inviable y por tal motivo le dice a los ahorradores que por ahora no habrían cambios. De esta manera llegamos al final de una emisión más de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales. Así es, en la red nos encuentran como @CámaraColombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.